Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a mi seminario Tecnología de Productos Encurtidos, presentado por mi persona, Oscar González. Empezaremos definiendo qué son los encurtidos. Se llama encurtidos a los vegetales u hortalizas que se conservan por acidificación. Ello puede lograrse mediante la adición de sal común, que origina una fermentación láctica espontánea del azúcar del vegetal o añadiendo directamente ácido acético al vegetal. El encurtido permite conservar los productos vegetales durante mucho tiempo y tiene la ventaja de que sus características nutritivas y organolépticas se mantienen. En la elaboración de encurtidos dependen mucho los gustos, las costumbres y las tradiciones, así como la preferencia por sabores dulces, ácidos, agridulces o picantes. Dentro de los tipos de encurtidos podemos encontrar dos tipos principales: encurtidos fermentados o encurtidos no fermentados. Adicional a ello, podemos encontrar encurtidos en vinagres calientes y envasados en aceite, y los chutneys y los relish. Encurtidos fermentados se elaboran mediante la fermentación del azúcar de los vegetales. El proceso se inicia ante una determinada concentración de sal, que debe mantenerse constante. La elaboración de estos encurtidos tarda entre 1 y 2 meses, dependiendo de la temperatura a la que se realice. En este grupo se encuentran los pepinillos, las aceitunas y la col fermentada. Mediante este proceso, la hortaliza no solo se acidifica por la producción de ácido láctico, sino que, además, se forman otros productos tales como el ácido acético, alcohol, ésteres y aldehídos que confieren al producto características especiales de textura, sabor y color. Encurtidos no fermentados. Se elaboran mediante la adición directa de vinagre sobre las hortalizas previamente acondicionadas. Algunas de ellas son sometidas al blanqueado o escaldado. El proceso de elaboración de estos productos es sencillo y rápido y, además, se puede aplicar a toda clase de hortalizas. Encurtidos en vinagre caliente y envasados en aceite. Algunas hortalizas, como la alcachofa, la berenjena, el pimiento y el rocolo, y otros productos como los champiñones, pueden ser envasados en aceite luego de un proceso de encurtido en vinagre caliente. Chutneys y relishes tienen consistencia pastosa y se elaboran a partir de una mezcla de hortalizas, frutas, especias, vinagre, sal y azúcar. Los chutneys son una combinación de frutas y hortalizas trituradas o picadas finamente, a la que se le añade sal, especias, azúcar y vinagre, y luego se somete a cocción y evaporación. Los chutneys son típicos de la India, mientras que los relishes se diferencian de los chutneys en que sus tiempos de cocción son menores y en que, en algunos casos, los vegetales no se deshacen y permanecen en pequeños trozos en el producto terminado. Hablemos ahora de los principios de conservación. El ácido acético previene el desarrollo de microorganismos que podrían alterar o descomponer el producto. El nivel de ácido acético que asegure la conservación de un encurtido no pasteurizado depende de muchos factores, entre los cuales se encuentra el tipo de microorganismo presente, el nivel de contaminación y los componentes de cada producto. Se recomienda que el vinagre empleado en la elaboración de encurtidos y salsas sea de 5% de acidez acética, como mínimo. Debido a consideraciones de sabor, en algunos casos no se puede añadir el vinagre con el grado ideal de acidez. Por ello, se recomienda pasteurizar el producto para garantizar un mayor tiempo de conservación. Hablemos ahora del proceso de fabricación de encurtidos. El proceso de fabricación de este producto comprende dos fases claramente diferenciadas. La fase de fermentación, en donde la fermentación ácido-láctica de la materia prima
Es debido a la flora microbiana presente de forma natural en los productos. Esta fase va acompañada de una serie de operaciones previas preparatorias para una correcta fermentación. Esta fase puede no realizarse pasando de las operaciones previas a la fase siguiente. Fase de elaboración. A partir de materia prima fermentada y conservada en salmuera, o bien partiendo de productos en fresco, se elaboran los distintos tipos de encurtidos. Primero, tenemos la selección de la materia prima. La textura de los frutos destinados a encurtir debe ser firme y deberán estar exentos de sabores extraños y amargos, así como de malos olores. El tamaño va a ser un factor muy importante, que determinará la aparición de ciertas alteraciones que deprecian el valor del encurtido en salmuera y del producto elaborado. 2. El almacenamiento. El almacenamiento a temperaturas bajas puede ocasionar daños a los frutos y pueden afectar su calidad. Este daño producido por temperaturas próximas al punto de congelación origina un ennegrosamiento del producto, sobre todo en la clase primera. Para evitar esto se recomienda temperaturas un poco más altas de 4 a 6 grados centígrados y humedades relativas de 90%. Con estas condiciones se obtienen excelentes resultados de almacenamiento por periodos de hasta 10 días sin aparición de ennegrecimiento por bajas temperaturas, enmohecimiento, reblandecimiento o presencia de malos olores. 3. Lavado. Al ser la fermentación ácido láctica un proceso microbiológico, la higiene en el manejo de la materia prima es fundamental. Se ha comprobado la presencia en los frutos de una gran población de hongos que se consideran una fuente importante de enzimas pectinolíticas y celulolíticas responsables del reblandecimiento de los frutos. El lavado se realiza simplemente con agua. Un enérgico lavado elimina cualquier suciedad adherida y generalmente reduce el número de microorganismos perjudiciales. Segunda selección. En este apartado comprende diferentes operaciones destinadas a incrementar la calidad de la materia prima que se dispone a fermentar o a transformar directamente de fresco. Primeramente, se eliminan las flores y los pedúnculos que permanecen adheridos a los frutos. En una operación posterior se hace una selección y repaso, eliminando todos aquellos frutos que estén rotos, blandos, podridos, curvados y aplastados. Asimismo, se eliminan restos vegetales que pudieran acompañar a los frutos. Llegamos al paso más importante en el proceso de encurtidos, la fermentación. Este apartado constituye la operación más importante de todo el proceso de fabricación. Consiste en poner las especies hortícolas en solución salina, salmuera, y dejar que la flora microbiana asociada de forma natural a la materia prima realice la fermentación natural. La fermentación se realiza en depósitos de muy diferentes tipos y capacidad. El material de los depósitos puede ser plástico, madera, cemento y fibra de vidrio. Las capacidades pueden oscilar desde bidones de 120 litros a depósitos de 14.000 litros o incluso tamaños mayores, dependiendo del lugar de emplazamiento o de las facilidades operativas. Los bidones y depósitos deben ser cuidadosamente limpiados antes de su empleo o, mejor aún, inmediatamente después de su uso. En la preparación de salmuera utilizaremos agua que naturalmente reúne las condiciones de potabilidad, está exenta de materia orgánica en suspensión y desecharemos totalmente las aguas duras. Asimismo, la sal deberá ser de alta calidad y contendrá menos de 1% de carbonatos o bicarbonatos de sodio, calcio y magnesio, debido a que estas sales podrían neutralizar el ácido producido por las bacterias que realizan la fermentación. De modo general, podemos decir que existen dos métodos de realizar la fermentación ácido-láctica, dependiendo de la concentración de la salmuera de partida.
pesar de que pueden introducirse bastantes variaciones en los dos métodos, estos básicamente son método de baja salinidad, 8% de sal, método de alta salinidad, 10% de sal. Método de baja salinidad. En este método se rellenan los depósitos de los frutos y se adiciona una salmuera que contenga 8% de sal, con la que se mantiene el depósito durante la primera semana. Después y semanalmente se añade una cantidad de sal suficiente para elevar la concentración de la salmuera en 0,8% de sal hasta alcanzar una concentración del 16% de sal. La fermentación por este método tiene lugar rápidamente, pero también existe un mayor peligro de desarrollo de bacterias perjudiciales y de que los productos no tengan la firmeza que se obtiene cuando se emplea salinidad alta. El empleo de salinidad baja produce una mayor y más temprana producción de ácido láctico. Los azúcares de los frutos, aunque en menor cantidad que empleando alta salinidad, son difundidos en la salmuera y puestos a disposición de los microorganismos fermentadores con rapidez. Por último, la producción total de gas es método de alta salinidad. Igualmente, se rellenan los depósitos con el producto, sobre los que se adiciona una salmuera que contenga 10% de sal y con la que se mantiene en el depósito durante la primera semana. A continuación y semanalmente se añade sal en cantidad suficiente para elevar la concentración de la salmuera en 0,5% de sal hasta alcanzar 16% de sal. La fermentación por este método es algo más lenta, pero el riesgo de predominio de microorganismos responsables de alteraciones es menor y generalmente la firmeza de los productos es mayor. Con este método la producción final de ácido láctico es menor. Incluso el comienzo de su formación es más tardío que en el método de baja salinidad. Sin embargo, la fermentación gaseosa o producción de gases en este método mayor y más vigorosa. Y también lo es la concentración de azúcares en la salmuera, aunque su difusión se realice más lentamente que con baja salinidad. Hablemos ahora sobre los cambios ocurridos por la fermentación. Cambios físicos. Entre las primeras 48 y 72 horas, el agua y los azúcares, proteínas, minerales y otras sustancias contenidas en los productos se difunden por ósmosis en la salmuera. Estas sustancias constituirán el alimento de las bacterias productoras de ácido láctico y de otros microorganismos. Como consecuencia, los frutos pierden peso y se produce en ellos un arrugamiento. Pasado este tiempo, la sal comienza a penetrar en los tejidos y con ella se produce una entrada de agua, por lo que el producto gana peso y vuelve a su situación normal. Cambios químicos. El principal cambio químico consiste en la transformación de los azúcares contenidos en los frutos en ácido láctico debido a la acción microbiana. Aunque el principal producto de la fermentación es el ácido láctico, también se producen cantidades más pequeñas de ácido acético. Otros compuestos que aparecen en menores proporciones son alcoholes y ésteres. Durante la fermentación ácido láctica se originan en ocasiones cantidades importantes de anhídrido carbónico e hidrógeno. Conforme aumenta la producción de ácido láctico, el pH inicial de la salmuera desciende a valores entre 3.4 y 3.8, no debiendo ser nunca superior a 4. Durante los primeros días de la fermentación ocurre un descenso brusco de pH, desde el inicial de la salmuera hasta aproximadamente un pH de 4,5. Pasados esos días, el descenso de pH se hace más lento hasta alcanzar los valores mínimos. Al terminar la fermentación, la acidez total expresada en ácido láctico se sitúa entre el 0,6 y 0,8%, dependiendo del método de salinidad empleado. Cambios microbiológicos. De entre los numerosos tipos de microorganismos que intervienen en la fermentación, los más importantes son bacterias productoras de ácido láctico, bacterias productoras de gases y levaduras.
Estos microorganismos están presentes de forma natural en los frutos y tierras adheridas a ellos. Las bacterias productoras de ácido láctico, aunque presentan variaciones estacionales y de distribución, son siempre las responsables de los mayores cambios. Dentro de este grupo se encuentran el Leuconostoc mesenteroides, que en los primeros momentos de la fermentación predomina sobre el resto, sobre todo con salinidades bajas y temperaturas no muy altas. Streptococcus faecalis, Pediococcus cerevisiae, un coco muy productor de ácido, y Lactobacillus brevis, que puede contribuir a la formación de ácido láctico y a su vez es productora de gases. Lactobacillus plantarum es en la mayoría de las salmueras la bacteria más importante a la hora de producir ácido láctico. También es la que aparece más frecuentemente en cualquier tipo de concentración de salmuera y la que acaba predominando sobre todas, pasados los primeros estados de la fermentación. Una vez vistas las particularidades de la fermentación, podemos seguir con el proceso de fabricación. El almacenamiento. Los productos fermentados pueden ser almacenados si no van a elaborarse inmediatamente. Para ello, la concentración de la salmuera deberá elevarse al 16% o incluso al 20% si el almacenamiento va a ser más prolongado de un año. La acidez total de la salmuera expresada en ácido láctico deberá estar por encima del 1%, para lo que se añadirá ácido láctico comercial. De esta forma se impide el desarrollo de levaduras que podrían deteriorar el producto fermentado. Los frutos fermentados, si son almacenados en las condiciones controladas cuidadosamente, la concentración de sal, la acidez total y la presencia de levaduras pueden ser almacenados durante varios años sin merma de su calidad. El desalado. Los productos almacenados en salmuera no pueden consumirse directamente. Cuando se desee procesar el producto almacenado, este debe ser previamente desalado. La cantidad de sal que debemos eliminar dependerá de la inicial concentración de la salmuera. Esta operación se realiza mediante lavados con agua templada hasta que los frutos alcancen una concentración del 4% de sal. El calibrado. Esta clasificación se realiza en la industria agrupando los frutos según el número de unidades por kilogramo. El calibre se expresa mediante dos cifras que indican el número mínimo y máximo de frutos por kilo. Esta operación se realiza mecánicamente con calibradoras que constan de varios canales de calibrado, formados por cordones de caucho o nylon en forma divergente. Regulando la divergencia de los cordones, se consiguen los distintos calibres que se recogen en tolvas. Precalentamiento. Esta operación tiene por objeto eliminar el aire de los envases durante el cerrado, produciendo un vacío en el espacio de cabeza. Antes del precalentamiento, los envases, generalmente de vidrio, empleados se habrán llenado con frutos y deberá haber sido añadido el líquido de gobierno y las especies que se desean. Para conseguir un vacío adecuado, la temperatura en el centro del envase deberá alcanzar los 70 grados centígrados y el tiempo dependerá del tamaño del envase. La pasteurización. Finalmente, tras todo el proceso, la pasteurización elimina tanto los microorganismos responsables del deterioro de los encurtidos como aquellos que hacen fermentar la materia prima. Este proceso previene, por tanto, de alteraciones perjudiciales, así como de cambios en la textura y en el sabor del producto. Al proceso de pasteurización pueden ser sometidos los productos fermentados o los de utilización directa de fresco. La temperatura de pasteurización que debe alcanzar el centro del envase es de 75 grados centígrados durante un tiempo de 15 minutos. Después debe enfriarse rápida y paulatinamente por debajo de 40 grados centígrados para evitar pérdida de textura en los frutos. Hasta aquí mi seminario sobre tecnología de productos encurtidos. Gracias por su atención.